Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y seguimos analizando el programa económico del gobierno, en la proforma presupuestaria que presentó el presidente de la República en la Asamblea Nacional, que no tiene la posibilidad de cambiar nada, solamente hacer observaciones. Saludo a Luis Espinosa Godet, analista económico catedrático, para conversar sobre este tema. Hola, economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta es, ¿empezar con el IVA al 13 o al 15% es lo que debería hacer el presidente de la República si la ley tácitamente aprobada le da esa posibilidad? Hola, muy buenos días, Milton. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en Radio Sucesos. Quizás aquellos que nos estén escuchando, que entiendo que por la hora en su gran mayoría están yendo ahora mismo a trabajar, pensarán que mejor que no me suban los impuestos ni al 13, ni al 15, ni al 25, que bastante tengo ya con lo que tengo, que bastante tengo ya con la crisis que estoy viviendo, que bastante tengo ya con pagar los impuestos que estoy pagando, como para encima tener ahora que pagar más impuestos. Porque efectivamente podremos empezar a hablar de la situación fiscal del gobierno, pero mucho más importante que eso a nivel económico y a nivel personal es la situación de las economías de las familias ecuatorianas, que está paupérrima, que está en grave déficit. Y de eso parece que nunca se habla y parece que todos tenemos que preocuparnos y arrimar el hombro para que el señor Noboa pueda seguir despilfarrando en ese presupuesto público que es un despropósito. Ok, entonces, ¿al 13 o al 15? ¿O al 14? Porque también puede al 14, ¿no? Bueno, o al 12, o podemos empezar a tener una conversación muchísimo más interesante. ¿Por qué a nadie se le ocurre ni siquiera empezar a hablar de bajar impuestos? ¿Por qué no empezamos a hablar de la reducción del impuesto a la salida de divisas que se podría estar dando? ¿Por qué no empezamos a hablar de la reducción del IVA al 12%? Porque el O al 11%. porque el presidente decidió que hay que subir el IVA para financiar la guerra y la crisis económica. Ahora, el ministro de Economía había dicho que va a empezar con el IVA al 15, pero después dijeron que no, que es al 13, que el presidente ya verá. Pero le insisto, porque lo que hemos escuchado en estos primeros 90 días de gobierno es que la situación fiscal es muy grave y que por eso se necesita subir los impuestos. Efectivamente, Milton, la situación fiscal es muy grave y cualquier familia que tenga un desbalance entre ingresos y gastos, lo primero que tiene que empezar a pensar es cómo reducir sus gastos para que la situación fiscal sea no tan grave. Y sin embargo, el presidente Noboa tiene la desfachatez de no solo no cumplir su promesa que dijo de reducir 1.000 millones de gasto público, porque algunos no tenemos amnesia, no tenemos Alzheimer y recordamos lo que se nos dijo hace apenas 2 meses y medio, sino, y no solo no lo ha reducido en 1.000 millones, como dijo, para el presupuesto de este año 2024, sino que encima lo ha aumentado en más de 3.000 millones. Es decir, no solo no lo ha reducido, sino que lo ha aumentado y lo ha aumentado en un 13%, que es muy sustantivo. Pero es que además se dice que tiene que subir el IVA para se dice que tiene que subir el IVA para combatir a la narcodelincuencia. Eso es estrictamente falso, porque en el presupuesto que el propio presidente Noboa ha presentado a la Asamblea se anuncia que solo se va a subir el gasto en seguridad o en todo el entorno de seguridad, que es ejército, policía, etcétera, en 200 millones. Por tanto, no es verdad que la subida del IVA sea al 13 o al 15%, la vaya a dedicar a seguridad. La subida del IVA la va a dedicar a seguir pagando el despilfarro del gasto público, ineficiente, que es absolutamente insostenible. Y esa es la realidad. No hay plata. Deberíamos seguir repitiendo la famosa frase del presidente Milei cuando asumió la presidencia. Ahora, este tema del gasto es bien importante porque sí, el presidente había dicho 1.000 millones en recortes. Todos los gobiernos ofrecen hacer recortes presupuestarios, hacer recortes en el gasto público, perdón, pero cuando se topa con la realidad no pueden. Tienen disposiciones legales, tienen preasignaciones, arrastran deudas, arrastran déficits. Este año en la Proforma se espera gastar 3.821 millones más de lo que se gastó en 2023, es decir, 15% adicional a lo gastado. Es decir, ¿a dónde puede recortar el presidente? Hombre,
para empezar no gastando un 15% más que el año pasado. No es tan complicado. Es decir, me dices, no puedo reducir, no puedo pagar, qué horror, y gasto un 15% más. Esto es como la familia que está quebrada y dice, oh, qué horror, estoy quebrado, no tengo de dónde pagar. A ver si alguien, voy a hacer una rifa solidaria, a ver si alguien me puede pagar algo. Me voy de vacaciones a Europa un mes. Hombre, pues no, a lo mejor no es el momento de aumentar el gasto público, a lo mejor es el momento de cumplir la presidencia. Luego se dice, es que no hay de dónde. Bueno, yo, junto a otros colegas de la Universidad de San Francisco de Quito del Departamento de Economía, sometemos a la consideración pública un documento donde hay propuestas de reducción del gasto bastantes concretas, en torno a los 2.000 y pico millones. Ojo, para empezar, podemos hablar del elefante en la habitación, que son los subsidios a la gasolina. ¿O es que no se puede reducir los subsidios cuando es potestad del presidente? Lo podría hacer perfectamente. Claro, en la proforma presupuestaria consta el subsidio a la gasolina todavía y no se puede, digamos, hacer no constar este rubro porque todavía no se ha tomado la decisión. Se ha anunciado que se va a tomar la decisión de subsidiar, de focalizar los subsidios, pero en la proforma 2024 todavía están 506 millones para subsidiar el diésel, 737 millones para subsidiar el gas de uso doméstico. Puede ser que no consten estos rubros si es que todavía no se ha tomado la decisión, pero ¿se va a tomar la decisión, cree usted? ¿Es necesario tomar la decisión pese a todo el paquete de medidas que le aprobó la Asamblea y unas sin pedirlas? Pero vamos a ver, Milton, la pregunta es, ¿para qué está un presidente de la República si no es para tomar decisiones? Y la siguiente pregunta es, ¿qué decisión ha tomado? Ha tomado la decisión de aumentarnos a todos el IVA porque no ha tomado la decisión de reducir los subsidios, que es la decisión correcta, que es la decisión ética y que es la decisión que tenemos que tomar. O sea, yo tengo que pagar más y lo que es peor, no es que yo tenga que pagar más, es todavía mucho peor. Todos los negocios del Ecuador, los restaurantes, los pequeños vendedores, los que venden ropa, todas esas personas que son los empresarios y, más importante todavía, todos los trabajadores que contratan esas empresas, todos ellos van a tener que pagar todavía más con cierre de empresas, con disminución de empleo, con menor crecimiento económico, porque va a aumentar el IVA, por tanto los ciudadanos van a tener menos renta disponible para gastar en este tipo de negocios, por tanto es otro duro golpe a todos los negocios que se dedican a vender al Ecuador. Y todas estas personas van a tener que pagar con su empleo y van a tener que pagar con su economía familiar porque el presidente no decide tomar la decisión y ahora lo tenemos que pagar todos. Es profundamente injusto. Pero el presidente Noboa en 90 días ha tenido importantes puntos económicos a su favor. Empecemos con la reforma tributaria de diciembre, que le da 900 millones de dólares, 800, 900 millones de dólares. Acuérdese usted, eso por lo menos se decía cuando se aprobó esta reforma tributaria sin mayor problema en la Asamblea. Ahora viene... Pero vamos a ver, Milton, es que usted dice le da como si fuese que él ha conseguido... No, le damos, son millones que salen de nuestros bolsillos para ingresar las arcas del Estado. No es que se le da el dinero, es que nos lo quita de nuestros bolsillos para sus arcas. De acuerdo, al final va a tener, ya, entonces le ubico mejor la frase, va a tener. Y ahora con el IVA también va a tener un impuesto, digamos, un ingreso importante. Además de eso, le dieron un impuesto a la banca, le dieron un impuesto a las utilidades y le dan la posibilidad de que suba el ISD. Entonces, es necesario, encima de eso, meter la mano a los combustibles. Es justo al revés, es precisamente, o sea, es muy llamativa el lenguaje que utilizamos, ¿no? Porque cuando se le da dinero, aparece, y cuando es meter la mano a los combustibles, ¿no? Lo uno en negativo y lo otro en positivo. No, vamos a ver. Es necesario que el presidente gestione, porque precisamente para eso es elegido. Y en esa gestión tiene que ser eficiente con el gasto público y tiene que priorizar en qué gasta los dólares, que son escasos y de todos, y tiene que priorizar. Y evidentemente la prioridad no es dedicarlo a los subsidios o a todo el despilfarro que hay en el sector público. Insisto en lo que voy a decir antes. Si preguntamos a nuestros radioescuchas, seguro que todos ellos, primero, los que son funcionarios honrados, que los hay y muchos, y son conscientes del despilfarro que hay dentro de la administración, y los que son usuarios de los servicios públicos, se nos puede ocurrir decenas de maneras de ahorrar en el gasto público. Cada nuevo trámite de burocracia
que nos impone el Estado es más gasto público porque supone tener funcionarios, energía y tiempo dedicados a eso. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de la eficiencia y de la reducción del gasto público. Y luego hablaremos de cómo equilibrar el presupuesto. Pero lo único que ha hecho el presidente Novoa hasta ahora ha sido aumentar los impuestos sobre el conjunto de los ciudadanos. Porque aquí, que nadie se engañe, el impuesto a la banca no lo paga la banca, lo terminan pagando los usuarios de la banca. En este caso, además, de manera muy llamativa, porque lo terminan pagando porque la banca va a tener menos plata disponible para dar crédito, por tanto va a ser mucho más difícil la reactivación productiva del país. El impuesto a la salida de divisas no lo pagan los pelucones que compran caviar en el extranjero, lo paga cualquier ciudadano que compra un producto o que compra algo que venga del extranjero y que haya que pagarlo fuera. Es decir, es mucho más grave de lo que parece. Son las 8:36, estamos hablando con Luis Espinosa Godet, analista económico y catedrático. Ahora, lo cierto es que las cifras siempre están en contra, siempre están en rojo. La proforma tiene un nivel de gasto y un nivel de ingresos que al final nos da 4.000 millones en contra, 4.000 millones de déficit fiscal. Cosas como el IES, por ejemplo, que necesita 3.700, pero va a recibir solo 3.400, 2.400, es decir, casi 1.000, un poco más de 1.000 en contra, es decir, todo en contra. Todo en contra porque el presidente no hace su labor de gestionar bien. Es decir, no es que está todo en contra porque, oh, qué horror, el mundo me odia o me hunde, no, está todo en contra porque claro que hay un desbalance de 4.000 millones y también hay un aumento del gasto público este año de en torno a 3.000 millones. Quizás si solo gastásemos lo del año pasado, y lo del año pasado ya tenía gravísimas ineficiencias, ya hemos visto, ya hemos nombrado algunas, entre otros los subsidios, tantos empleos públicos que podrían eliminarse. Si solo se gastase lo del año pasado, ya hablaríamos de que el desbalance no sería de 4.000, sino de 1.000. Eso después de aumentar el IVA, después de aumentar el impuesto a la banca, después de la potestad de aumentar el impuesto a la salida de divisas. Es decir, claro que si tú no controlas el gasto, cualquier nivel de impuestos va a ser infinito, o sea, por mucho nivel de impuestos infinito, nunca va a cubrir un gasto si no es controlado. Un gasto desbocado, un gasto despilfarrador, no se va a poder cubrir nunca. Y la conversación no puede centrarse solo en cuánta plata nos sacan a los ciudadanos con más IVA o con otros impuestos, sino que hay que centrarse en qué se gasta esa plata. Y yo no estoy en una posición maximalista de no debe gastar nada de plata el Estado, pero sí que estoy seguro de que hay un acuerdo nacional, de que todos nos podemos poner de acuerdo que el Estado gasta mucha plata en muchas cosas muy inútiles y tenemos que empezar a hablar de eso. Por ejemplo, los subsidios a la gasolina son muy útiles, pero hay otras muchas. Ahora, vamos a tener necesariamente que acudir a los multilaterales para que nos presten plata. Es decir, que como somos incapaces de equilibrar nuestro presupuesto, aún sacando más dinero a los ciudadanos, lo único que nos queda es llamar a organismos internacionales a que nos presten plata. ¿Qué quiere decir que nos presten plata? Que los ecuatorianos del futuro, que los jóvenes ecuatorianos que a día de hoy tienen 15, 18, 20 años y no tienen empleo, van a tener que pagar el despilfarro del gobierno presente. Porque eso es lo que quiere decir endeudarse. Quiere decir gastar más en el presente con la promesa de pagarlo en el futuro. Por tanto, los ecuatorianos del futuro estarán completamente endeudados. ¿Y cuál es el problema? Que los ecuatorianos del presente ya estamos ahogados hasta el cuello por el despilfarro de los ecuatorianos del pasado. Hay que pagar la deuda del año, la deuda del año 2024, 25, 26, que vienen importantes pagos de deuda. ¿Y por qué vienen importantes pagos de deuda? Porque en el 2020 se renegoció la deuda del ministro Martínez porque no se podía pagar. ¿Por qué? Porque en el 2015 se siguió endeudándose. Es decir, es seguir en el mismo cuento empobrecedor de siempre. Si no se equilibra el presupuesto, jamás se saldrá de esta espiral de pobreza. Economista, ¿el gobierno actual está despilfarrando los recursos? Sí. ¿En qué? Ya le he nombrado algunos elementos y le puedo seguir nombrando algunos otros. Yo le digo, más que hacerme la pregunta a mí, hagamos la pregunta a los funcionarios honrados que están dentro de los ministerios. Hagamos la pregunta a los ciudadanos honrados que son usuarios de los ministerios. ¿Cuánta tramitología inútil nos manda a hacer el Estado? Y eso es despilfarro de recursos. ¿Cuántos organismos públicos inútiles que no dan servicios reales a la ciudadanía
tiene el Estado, y eso es despilfarro de recursos. ¿Cuánto se va en empleos en ministerios de pipones, pipones, que es una palabra bastante bonita porque es ecuatoriana, su mera existencia ya nos da señales de que hay un problema? ¿Cuánto dinero gastan los GATS y en qué gastan dinero los GATS? ¿Cuánta inspección hay del dinero de los GATS? ¿Cuánto dinero se va en corrupción y cómo podemos evitar la corrupción? Claro que hay despilfarro de dinero. Y quien no lo sepa parece que no vive en Ecuador o que no conoce la realidad del Estado ecuatoriano. Ahora, la última, el Plan Nacional de Inversiones que presenta el gobierno es de 1.700 y pico millones de dólares. ¿Qué se puede hacer con ese dinero ahora más que estamos enfrentando una grave situación por el clima, por el invierno? Ya hay muchos daños en varias zonas del país. Chone nomás, que se declaró en estado de desastre, tiene pérdidas iniciales de 45 millones de dólares. Es decir, lo que va a pasar con esa plata es que solamente sirva para atender la emergencia o nos queda algo para invertir. Es muy complicado que quede dinero para invertir cuando el grueso del dinero se va en otras muchas cosas. Y tenemos que volver a hablar de algo de lo que se empezó a hablar el gobierno de Lasso y no se logró nunca, que son de las inversiones público-privadas. Es decir, es evidente que a día de hoy el Estado ecuatoriano no tiene plata suficiente para hacer inversiones en aquellos productivos, en aquellos proyectos que sean reales y productivos, porque invertir por invertir, como en la refinería del Pacífico o en las carreteras que van de la nada a ninguna parte o en los aeropuertos que no tienen aviones, no tiene ni pies ni cabeza. Habrá que invertir en aquellos proyectos que realmente tengan impacto en la ciudadanía o rentabilidad. Y para eso sería muy conveniente empezar a fomentar la inversión privada en proyectos público-privados. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Tenemos que terminar esta entrevista y le quiero agradecer al economista Luis Espinosa Godet por habernos acompañado hoy y darnos su criterio sobre la proforma presupuestaria que ha presentado el presidente de la República a la Asamblea Nacional y que asciende a los 35.000 millones de dólares con 4.000 y pico millones de déficit fiscal. Economista, gracias y buenos días. Pues muchísimas gracias, Milton. Apenas han sido 20 y a mí se me han pasado volando.